Vamos a leer un pasaje conocido, Lucas 18, versículo 18. Y preguntóle un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oída estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Vamos a Marcos, capítulo 10. Está la misma historia, solo que Marcos usa unas palabritas que no están en Lucas. Marcos capítulo 10 y versículo 17. Y saliendo él para ir en su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad, o desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahí nada más. Hace muchos años atrás, ya muchos años, me recuerdo que mi papá me dio oportunidad de predicar aquí, y prediqué en este pasaje, y me recuerdo que prediqué como 20 minutos nada más. Tal vez fue uno de los primeros mensajes que yo di aquí. Pero volviendo a repasar este pasaje, pues puedo llegar a entender que ahora como que le encuentro más sabor, como que lo entiendo un poco más, ¿verdad?, que la vez pasada. Yo quiero pues predicar acerca de este joven rico. Y fíjense que la presente declaración que Jesús nos hace aquí nos presenta a un hombre, a un joven con un casi en su vida. Y al ver esta historia, vamos a ver a alguien casi alcanzando lo que estaba buscando. Pero al final nos revela una de las tragedias más grandes de la vida. Usted ha oído esa expresión casi, o tal vez, bueno, la hemos usado todos nosotros, ¿verdad? Cuando uno dice casi es por poco, ¿verdad? Ya casi llego, pero no ha llegado. Ya casi llego, pero no ha llegado. Casi termino, pero no ha terminado. Y esa palabra casi es algo que está pues muy cerca de ser completo, pero que todavía no lo es.
Y les quiero decir que en los asuntos espirituales el casi no es suficiente. En los asuntos de Dios el casi no es suficiente. No existen casi salvos en el reino de Dios. O se es salvo o se está perdido, ¿no? Pero miremos, hermanos, la vida de este joven. ¿Qué es lo que vemos en este muchacho, en este joven? Fíjense que este pasaje está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y cada uno de los evangelistas usa ciertas palabritas que el otro no usa. Pero al leerlo en los 3 evangelios, podemos llegar a la conclusión que este hombre era moralmente correcto. Que este joven, hermanos, era profundamente religioso. Este muchacho, hermanos, era respetado, hermanos, socialmente. Y que también, hermanos, él era sincero en su búsqueda de la vida eterna, pero aún así, pues vamos a ver que lo perdió todo. Jesús le dijo, una cosa te falta. Y esa una cosa, hermanos, lo era todo. Cuando comparamos la vida de otros personajes en la Biblia, como por ejemplo el endemoniado gadareno, como el leproso, como el paralítico, estas personas que Jesús, hermanos, sanó, si los comparamos con este hombre, hermanos, hay una diferencia muy grande, porque estas personas que Jesús sanó se entregaron por completo a Dios, pero este hombre, este muchacho no fue así. Y cuando hacemos estas comparaciones, podemos, hermanos, descubrir la verdadera intención del corazón humano cuando se acerca a Dios. Hay personas que se acercan con todo su corazón a Dios, hay otras personas que no. Ahora, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar este muchacho para alcanzar la salvación? ¿Hasta dónde este joven deseaba la salvación? Y fíjense que la lucha del alma, hermanos, parece ser la misma el día de hoy. Porque, hermanos, muchas veces la persona dice, sí, yo deseo ser salvo. Yo quiero ser salvo, pero también deseo vivir mi vida como la estoy viviendo. Quiero seguir viviendo mi vida sin hacer cambios radicales en mi vida. Deseo seguir a Cristo, y si Cristo viene a levantar a su iglesia, pues yo me quiero ir con Él, pero no estoy dispuesto a dejar lo que me está atando a este mundo. Y esta fue la realidad, hermanos, de la vida de este muchacho. Qué tragedia, qué cosa más tremenda, que alguien se pierda, hermanos, habiendo, hermanos, estado con Dios, habiendo estado en la atmósfera del Espíritu, ¿verdad? Una persona que tal vez, hermanos, o escuchó palabra tras palabra, hermanos, en los días de culto, ¿verdad? Y al final se pierda por no entregarle su corazón al Señor, hermanos, en toda su totalidad. Uno de los ladrones que estaba en la cruz junto a Jesús casi se salvó. Estuvo, hermanos, a las puertas del reino de Dios. Él vio, hermanos, a su Salvador. Él vio al dador de la vida. Él vio al creador de todas las cosas. Pero ¿qué pasó? Al final se perdió. Casi se salvó. Pero al final, hermanos, se perdió este hombre. Pero la verdad central de este relato que hemos leído es que este joven rico estuvo cerca del reino de Dios. Tuvo un encuentro personal con Dios, porque llegó con Jesús, le habló, le hizo preguntas y Jesús, hermanos, le respondió. O sea, tuvieron una plática, mostró un interés genuino, hermanos, al hacer aquella pregunta. Pero ¿qué pasó? Rechazó el llamado de Dios a entregarse por completo a Él. Y, hermanos, llegó a Cristo, pero ¿qué pasó? No se rindió a Él. Y es algo tremendo, hermano, porque aquí hay una verdad que es bastante reveladora. Yo cuando leo este pasaje puedo llegar a entender que nadie puede heredar la vida eterna mientras hay algo que ocupe el lugar de Cristo en su corazón. Mientras haya un ídolo en el corazón, no puede heredar el reino de Dios. Este era un hombre con una vida respetable. Este no era cualquier cosa, era, hermanos, mire,
este hombre es presentado en los evangelios como un hombre muy honorable, como un hombre, hermanos, con una actitud y con una hoja de vida que muchos hombres desearan tener. Notemos que Lucas lo llama principal. Este, hermanos, era un príncipe, o lo llama príncipe, ¿verdad? Lo llama príncipe, un príncipe, dice, se acercó a Jesús. Era una persona principal, era un líder, era un joven influyente, exitoso, joven, rico. Tenía, hermanos, lo que muchos deseaban o desean tener, menos la seguridad de la vida eterna. Y le llegó haciendo preguntas al Señor. Y fíjense que Marcos, que leímos, dice que vino corriendo a Cristo, vino corriendo al Señor Jesús. Aquí vemos la premura, la rapidez, hermanos, con que él llegó a Jesús. Llegó de la forma correcta. Y en esto hay algo digno de ser observado. Aquí tenemos que observar, hermanos, que este hombre vio algo en el Señor Jesús. Hubo algo que le llamó la atención, que hizo, hermanos, que se convenció de ir, hermanos, tan pronto como fuera posible a los pies de Jesús. Y dice la palabra que llegó corriendo. Llegó, hermanos, rápido. Miren, la premura, la rapidez con que llegó a Jesús. Y esto nos enseña, hermanos, que hay gente buena. Hay gente buena. Hay gente que tiene buen corazón, que acude pronto a Dios, pero sin querer, hermanos, rendirse a Él. Hay gente, hermanos, que tiene es gente moralmente, hermanos, intachable, ¿no? Vienen corriendo a Jesús, buscan, hermanos, al Señor, pero luego se detienen cuando se dan cuenta de las demandas de Dios para su vida. Aquí vamos a ver que este hombre vino también con la postura correcta, porque dice Marcos que cuando llegó delante de Jesús, se hincó delante de Él. Y esto es importante porque no todos se inclinan delante del Señor. No todos toman esa pose o esa posición de humildad. Este hombre lo hizo, se rindió, se inclinó delante del Señor Jesús. Ahora, el hombre viene con una pregunta correcta. Una pregunta correcta. Le dice al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquella era una pregunta espiritual, era una pregunta profunda, era una pregunta que tenía repercusiones eternas, porque estaba buscando la vida eterna. Pero esta pregunta escondía un error fatal, porque él dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer para obtener la vida eterna? Él pensó que haciendo algo, él pensó que haciendo alguna obra se iba a obtener la vida eterna. Pero hermanos, déjenme decirle que la salvación no se recibe por méritos. ¿Se puede usted imaginar qué hicimos nosotros antes para que el Señor, hermanos, nos hubiera regalado la salvación? ¿Qué méritos hicimos? ¿Qué obras buenas hicimos? Al contrario, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios y que estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza en este mundo. No había ningún mérito, hermanos, que nosotros tuviéramos para poder recibir la salvación. La salvación se recibe por gracia, porque es un regalo de Dios. Usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder recibir la salvación. Lo único que hoy tenemos que hacer en respuesta, hermanos, a esa gracia, a esa salvación, a esa redención, es entregarle toda nuestra vida al Señor. Algo que este joven no quiso hacer. Era un hombre con una moral intachable. No era cualquier cosa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que, bueno, por lo que vemos, era un hombre profundamente religioso y cumplía ciertos mandamientos, no todos, ciertos mandamientos. Pero observe usted cuáles eran los mandamientos que cumplía este muchacho. Jesús le dice: no matarás. Le dice el Señor Jesús, no hurtarás. Le dice el Señor Jesús: no adulterarás.
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este muchacho le dijo: Señor, todo eso he hecho desde el principio. O sea que este joven no era un adúltero, no practicaba el adulterio, este joven no practicaba el robo, este joven, hermanos, no era una persona asesina, no era una persona que difamaba a los demás, era una persona que honraba a su padre y a su madre. Él cumplió 5 mandamientos. 5 mandamientos que tenían que ver con la relación con los demás. Aquí en estos mandamientos que Jesús les cita, no había un mandamiento en relación con Dios, sino en relación con los demás. Pero este muchacho, hermanos, se olvidó, había fallado en una cosa, porque se olvidó en el mandamiento más importante de amar a Dios con todo el corazón. Se había olvidado de eso. Pero notemos que Jesús no le menciona el mandamiento de la codicia. Dice la Biblia que este muchacho era un hombre rico, era una persona que tenía dinero. Y Jesús no le toca el tema de la codicia, hermanos, hasta que le toca el tema del dinero. Y cuando le tocó el tema del dinero, eso fue como ponerle el dedo en la llaga. Cuando Jesús le toca el tema del dinero, hermanos, le tocó justamente donde más le iba a doler: el dinero. El dinero. Porque a pesar de que este hombre, hermanos, hacía muchas cosas, a pesar de que guardaba ciertos mandamientos, él tenía su corazón puesto en el dinero. Y cuando Jesús le toca ese tema, dice la Biblia que se entristeció. Se entristeció. Y esto me dice, hermanos, que una persona moralmente puede ser buena, pero si una persona es buena, pero, hermanos, no tiene rendición a Dios, de nada le sirve. Este era un área que este hombre no le había entregado a Dios. Este hombre, hermanos, había guardado perfectamente 5 de los 10 mandamientos, pero tenía un ídolo, tenía un Dios en su corazón: el dinero. Capítulo 20 del Éxodo, cuando el Señor establece los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios estableció? El primer mandamiento que estableció fue no tener ídolos o no tener dioses delante de Dios. Y este hombre tenía un ídolo que no estaba dispuesto a abandonar, y era su dinero, sus riquezas. Y esta es la historia que se repite mucho, hermanos, en la gente el día de hoy, ¿verdad? Hay gente que le entrega todo a Dios menos su dinero. Hay cierta gente que si por ellos fuera, la iglesia estuviera cerrada, la iglesia se cerraría. Pero gracias a Dios que Dios no depende de esa clase de personas, ¿verdad? Dios no depende de esa clase de personas. Entonces hay gente que moralmente, hermanos, viven unas vidas moralmente intachables, ¿verdad? Porque en su trabajo son rectos, en su trabajo no roban, ¿verdad? Son correctos en la calle, son correctos en la casa, pero hay ciertos ídolos que no han entregado todavía. Hay ciertos ídolos que no han sacrificado. Entonces son personas que son tal vez intachables, y que guardan algunos mandamientos, pero están igualmente detorcidos, porque la cuestión no es guardar 5 mandamientos, la cuestión es guardar los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento que Jesús estableció, cuando llegó aquel y le dijo: Señor, ¿cuál es el primero y el más grande mandamiento? ¿Qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, amarás al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. O sea que amar a Dios está por encima de todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas es no tener, hermanos, dioses ajenos en el corazón. Pero mire, hermanos, se produce un encuentro lleno de amor. El capítulo 10 y versículo 21 de Marcos, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirándole, lo amó, dice.
Cuando Jesús lo vio, dice que lo amó, porque este hombre era de una vida intachable, que a pesar de que tenía dinero, no era, hermanos, orgulloso, no era una persona prepotente, no era una persona, hermanos, creída porque tenía dinero, no, era una persona humilde. Era una persona humilde, no le andaba restregando el dinero en la cara a los demás, era humilde. Y cuando Jesús lo vio y vio la clase de hombre que era, dice que lo amó. Dice que lo amó. Yo me pongo a pensar, ¿qué clase de mirada fue la que Dios le extendió a este joven? ¿Sería una mirada llena de misericordia? ¿O sería una mirada llena de dolor? Porque Jesús sabía perfectamente que lo iba a rechazar. Lo iba a rechazar. Minutos después lo iba a rechazar. Muy pronto Jesús iba a ser colgado en una cruz. Y aquella muerte también, hermanos, era para este joven si se hubiera rendido a Jesús. Y déjenme decirles una cosa, y quiero que me pongan atención en esto que voy a decir, hermano. Jesús tiene la misma mirada para nosotros, una mirada de amor. Desde allá, desde los hermanos que están en la última fila hasta aquí, Dios a todos nos mira con amor. Pero ¿saben qué? Ese amor no anula las decisiones que nosotros tomamos. Porque a pesar de que sabemos que Dios nos ama, tomamos decisiones equivocadas y actuamos como no debiéramos de actuar. Ese amor no anula las decisiones que nosotros tomamos. Dios siempre va a respetar lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida. Él lo va a respetar. Él lo va a respetar. Agarró del cuello a este muchacho y le dijo: no, no, aquí quédate. Lo forzó, no. El muchacho tomó su decisión y el Señor Jesús, hermanos, la respetó. O sea que se puede ser amado por Jesús y aún así rechazado. Lamentablemente hay gente que rechaza a Jesús. Lo rechaza. Este hombre tuvo una oportunidad y no la aprovechó. El ladrón allá en la cruz tuvo una oportunidad y no la aprovechó. Hay gente que hoy Dios les está dando una segunda oportunidad y no la están aprovechando. Hay que cuidarse, porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Están escuchando? Bueno, entonces, hermanos, mire, para mí esta puede ser una de las historias más tristes que hay en las Escrituras, porque después de la mirada que Dios le dio, vino el desafío. Y le dice el Señor Jesús: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Un hombre casi salvo, pero al final perdido. Cuando oyó la demanda de Jesús, eso lo entristeció. Se puso triste. El hombre, dice la Biblia, dice Marcos, que llegó corriendo. ¿Cómo se fue? ¿Se fue corriendo? No, ya se fue con los pies arrastrando. Este hombre llegó, hermanos, con esperanza delante de Jesús, pero se fue con tristeza. Este hombre llegó, hermanos, haciéndole preguntas a Jesús y se fue sin salvación. El Señor respeta. Al final no fue Jesús quien lo rechazó, sino fue Él quien rechazó a Jesús. Jesús nunca nos va a rechazar, ¿verdad que no? Jesús nunca nos va a rechazar. Nosotros sí lo podemos rechazar, y muchos lo rechazan. Dice que se fue triste, se fue triste. Pero dice que la tristeza de este hombre no nació por el rechazo de Jesús. Él no se fue triste porque Jesús, ¿verdad?, no le dio la vida eterna. Él se fue triste por el costo que tenía que entregar. Porque tenía que entregar su dinero, tenía que entregar sus riquezas. Quería la vida eterna, pero no quería soltar lo que le daba, según él, seguridad en esta vida, su dinero.
Su riqueza no estaba solamente en sus manos, sino que esa riqueza estaba enraizada en su corazón. Jesús no le quitó nada, porque hay gente que piensa que Jesús le quita. Dice que a mí Jesús nunca me ha quitado nada, al contrario, me ha dado más de lo que yo necesito. ¿A usted Jesús le ha quitado algo? Que usted va a decir, es que el Señor me quitó algo. A mí el Señor nunca me ha quitado nada, al contrario. Al contrario. Aquí habemos, gloria a Dios, habemos personas que Dios nos ha bendecido. En todos los aspectos, Dios nos ha bendecido. Pero esto reveló, hermanos, lo único que le faltaba a este joven: una entrega total. La tristeza de este hombre no apareció cuando Jesús le habló de la vida eterna, no, hermanos, sino cuando tocó aquello que le daba identidad, aquello que le daba seguridad. Cuando Jesús le tocó el tema del dinero, ahí se desencajó. Ahí se desencajó. Ahí perdió todo. No fue la santidad lo que lo asustó. Lo que lo asustó fue el rendirle todo a Dios. Mire qué vida más tremenda la de este muchacho. Había obedecido ciertos mandamientos, había construido una vida, hermanos, moralmente correcta, pero, hermanos, había algo que aún no había pasado por el altar. Su corazón estaba atado al dinero. Es como que una comparación, como que si hubiera llegado este joven con Jesús y le dice: Señor, mira la casa que levanté, mira el diseño que hice, mira qué diseño más bonito, mira esta casa de 2 plantas, usé los mejores materiales, los materiales más finos, los materiales más caros para construirla, para levantarla, mira los colores tan preciosos, mira el jardín que le puse enfrente, porque había guardado los mandamientos, porque su vida era intachable. Mira qué casa más bonita la que construí. Y que el Señor Jesús le ha dicho: ¿sabes qué? Todo está muy bonito, pero tenés que echarla abajo, porque el fundamento está malo. Empezaste malo. Empezaste mal. Ese fundamento no sirve, porque no has amado a Dios con todo tu corazón. Y el Señor Jesús le echó abajo la casa. Se la destruyó, se la bajó. Y este pasaje nos muestra que una persona puede estar muy cerca, fíjate, casi cerca del reino de Dios, puede estar cerca de las cosas de Dios, puede estar cerca de la iglesia, y sin embargo no tener un corazón rendido a Dios. La tristeza de este joven para mí es una alarma espiritual, porque aquello que nos entristece, aquello que nos altera, cuando Dios toca ese tema, entonces, hermanos, lo que está revelando es que ahí está nuestro tesoro. Y si ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si hay algún tema que se toca y a usted eso lo altera, ahí está su corazón. Si la obediencia a la palabra, si obedecer la palabra de Dios, hermanos, nos amarga, entonces Jesucristo está señalando, hermanos, justamente lo que nos hace falta rendirle a Él. No sé si me están entendiendo. Amén. Pero por lo menos yo sí me entiendo. Que se los voy a explicar es otra cosa, pero yo sí me entiendo perfectamente lo que estoy hablando. Dice que Jesús no le pidió obras. Jesús no le dijo: haz esto, haz aquello. Jesús no le pidió obras, le pidió el primer lugar en el corazón. Eso fue lo que le pidió. Entonces, hermanos, no consiste en cuántas cosas hemos hecho. Podemos tener 10, 20, 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, pero el asunto no es qué es lo que hemos hecho, sino qué es lo que aún retenemos y no lo hemos entregado. ¿Qué es lo que no hemos sacrificado todavía? Porque la vida eterna no se recibe con las manos llenas. La vida eterna se recibe con un corazón rendido a Dios. Y es que sus riquezas eran el verdadero problema de este muchacho. Y fíjate que el dinero no era el problema, ¿verdad? El dinero no es el problema. El problema es el lugar que el dinero ocupaba en su corazón, el lugar que el dinero puede ocupar en nuestro corazón.
Hay personas que son bien gamonales, ¿verdad? ¿Qué es una persona gamonal? Dadivosa. Dadivosa, ¿ah? Hay personas que son dadivosas. Yo me he topado con gente que ha sido dadivosa conmigo. Hay gente que es dadivosa. Hay gente que es suelta, ¿verdad? Y este hombre, este joven dice que llegó y le dijo, maestro bueno, le dijo. Eso quiere decir que reconoció a Jesús como maestro, pero nunca lo aceptó como su Señor. Porque cuando llegó el momento de elegir entre Dios y las riquezas, él prefirió el dinero. Y rechazó a Dios. Miren qué vida más triste, haber estado tan cerquita de la vida eterna. Tan cerquita, casi entró. Y se perdió. Porque este muchacho se perdió. Y termino porque el tiempo se está yendo. Aquí hay 3 verdades finales, hermanos. La primera es que la salvación no se logra, la salvación se recibe. Por eso el capítulo, creo que es el capítulo 2 de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Oye? Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, ustedes no hicieron nada, sino que es un regalo de Dios. Y no por obras para que ninguno se gloríe. Dice que hay religiones como el judaísmo, el budismo, el islam, que ellos tienen que hacer algo. Ellos tienen que hacer algo para agradar a su Dios. Pero nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada por nuestro Dios, porque todo, ¿verdad? Todo Él ya lo hizo. Todo lo que nosotros no podíamos hacer, Él ya lo hizo. Y por su gracia Él nos salvó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder a esa gracia, a ese amor? Entregándole nuestra vida a Dios. Entregándole nuestra vida a Dios. Entonces yo les decía, aquí hay 3 puntos finales. Primero, que la salvación no se logra, sino que se recibe. Segundo, que nada ni nadie debe de ocupar el lugar de Cristo, hermanos, en nuestro corazón. Seguir a Jesús vale más que todo lo que podemos dejar. Yo no he perdido nada, al contrario, he ganado. Con Jesús no se pierde. Es que no se trata de cuánto voy a dejar, no se trata de cuánto voy a dejar, se trata con Dios cuánto es lo que voy a ganar. Porque Dios no se queda con nada. El Señor todo lo devuelve al 100 por 1. Mira, hermanos, yo me recuerdo cuando yo bajé de ese avión que venía con mi esposa de Guatemala allá para vivir aquí. Yo se los he dicho, ¿qué era lo que traía? Una valija, y ahí en esa valija ahí traíamos todo. Ahí venía la ropa de ella, la ropa de mi hija y la ropa mía, no traíamos nada. Y en la otra mano traía una guitarra eléctrica, porque esa sí no la quise dejar. Y cuando yo vine aquí, mi papá no tenía ni guitarra, fíjese. Y yo con esa guitarrita, hermanos, empecé ahí a acompañar los cultos. Yo les he contado esa guitarra, hermano, me metí unos toques ahí, porque era viejita, un amplificadorcito pequeño así, mire, y de repente estaba tocando, fíjate, si me agarraba eso. Tal vez la gente cuando me miraba, los hermanos caminando, ese hermano tan rockero, qué rockero, hermano, me estaba ocultando ahí una guitarra vieja. Y eso fue todo lo que trajimos de Guatemala. Tal vez con metas, tal vez con ideales, con pensamientos, ¿verdad? Y cuando miro ahora, no tenemos mucho, pero lo que tenemos, mire, Dios nos lo ha dado. Usted puede tener mucho, puede tener poco, alégrese, es lo que Dios le ha dado. Eso es suyo, esa es su bendición, alégrese en esa bendición. ¿Por qué? Porque con Dios no se pierde. Hay gente que cree que si le da a Dios va a perder.
mí me explota la cabeza cuando pienso eso, porque yo pasé por una experiencia y yo juré que nunca más iba a volver a pasar por eso, ¿verdad? Porque Dios a mí, hermanos, nunca me ha quitado, al contrario, Dios me ha dado. Entonces hoy la pregunta que podemos hacer, ya para ir terminando, la pregunta que nos tenemos que hacer no es, hermanos, ¿qué nos sobra?, sino ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? El Señor Jesús ya lo hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, hermanos, aquí hay hermanos, hay hermanas que tienen la experiencia tan preciosa, hermanos, que se gana cuando uno se rinde al Señor, se gana cuando uno sigue al Señor. Fíjense que si el Señor no fuera como es, si el Señor no nos hubiera bendecido como nos ha bendecido, no estuviéramos aquí. ¿Por qué es que estamos aquí? Porque Dios ha sido bueno, lo cantábamos hace un momento. Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido, hermanos, su fidelidad ha sido grande todos los días de nuestra vida. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿qué es lo que amo más que a Dios? ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Cuál es mi ídolo? ¿A qué es lo que debo de renunciar? Usted y Dios saben la respuesta. Yo no conozco su corazón, no sé cuál es el intento de su corazón, pero que nuestro deseo sea, como dice aquel himno, ¿verdad? Yo me rindo a Él. Rendirnos a Dios, porque ahí es donde está la ganancia. Y no lo hacemos por a ver qué es lo que Dios nos da. Lo buscamos por lo que Él ya nos dio. Porque Él ya nos dio. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y que nadie tenga la mentalidad de este joven rico. Padre, muchas gracias te doy en esta hora, oh Dios. Yo he predicado tu palabra basándome en las Escrituras, no basándome en mis pensamientos, en mis creencias, sino lo que dice tu palabra. Porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Y gracias a Dios, porque la enseñanza es de todos los días. Todos los días aprendemos más de ti, Señor, y por eso te damos muchas gracias. Yo te alabo y te bendigo por tu pueblo. Te alabo y te bendigo por tu manada pequeña. Porque, Señor, esta es una iglesia a la cual tú has bendecido a través de los años. Hemos visto, Señor, tu bendición en nuestra vida y en la vida de los demás. Y te pedimos, Señor, que tú nos des un corazón dócil, un corazón sincero, un corazón humilde para presentarnos delante de ti, oh Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a quitar aquello que aún está estorbando nuestras vidas. Que no seamos como este joven, Señor, que por una vianda perdió su primogenitura. Te pedimos que tú nos des la inteligencia, la sabiduría necesaria para poder conducirnos delante de ti, oh Dios. Muchas gracias te damos, porque, Señor, nuestra vida es una escuela y de todo tú sacas enseñanza para nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, oh Dios, porque tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Eso quiere decir que produce resultados. No es una palabra muerta. Gracias, Dios, por la vida que tu palabra nos da a cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder atesorar, Señor, y no solamente, Señor, a recibir lo que hemos escuchado en esta tarde, sino que también lo podamos analizar, y que podamos analizar a través de tu palabra cómo está nuestra vida delante de ti, oh Dios. Gracias pues te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén.